todos, muy bienvenidos a esta nueva clase de administradores de recursos. Queremos darle la bienvenida a todos los que se suman, quizás ya en esta segunda clase o es tu primera vez escuchándonos. Queremos darte la muy grata bienvenida y como hemos estado charlando el otro sábado, creemos que en este tiempo tenemos que ser hombres y mujeres sabios para poder administrar los recursos que tenemos a nuestra disposición, que Dios nos da, poder ser buenos anfitriones, buenos mayordomos de lo que Dios nos da, y de esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero qué mejor que comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos acompañe y que puedas utilizar estos próximos minutos para que puedas compartir, si así lo deseas, el link de esta charla, que estamos seguros que va a ser muy, pero muy útil para muchos. Voy a darle la bienvenida a nuestros pastores. Hola Raúl, hola Patricia, los estamos escuchando. ¿Cómo están? Bueno, muy bienvenidos a esta segunda clase, con muchas expectativas, y en qué tiempo oportuno. Yo digo que siempre Dios, como sabe las necesidades que tenemos, y en este tiempo de estas economías tan difíciles, podemos aprender a ser buenos administradores. Vamos ahora a orar, vamos a poner en las manos de Dios todo este tiempo, y que el Señor siga usando al pastor Ezequiel tan sabiamente como lo ha hecho en la primera clase, ahora en la segunda, y realmente recuerdo y declaro, Eugenio y Franco, que están allí, y a todos los que están escuchando, recuerdo y declaro que el mejor maestro es el eterno alumno. El mejor maestro es el eterno alumno. Así que estamos en este tiempo para aprender, para aprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado y Señor Jesús, Señor, pedimos una bendición muy grande, Señor, sobre la vida del pastor Ezequiel. Sí, Señor. Señor, bendícelo grandemente. Señor, gracias por la vida también de su esposa, de Patricia. Señor, gracias porque ha cumplido años recientemente, y Señor, la bendecimos a Pato, bendecimos al Chino, Señor, que así lo conocemos en la intimidad, en el amor, en la calidez. Señor, gracias por estos siervos. Gracias, Señor, por la humildad. Gracias, Señor, porque tú le has dado sabiduría con S mayúscula. Le has dado sabiduría. Y gracias, Señor, porque nos están enseñando. Esta enseñanza viene del cielo. Y, Señor, así la recibimos. Y te la agradecemos. Bendecimos este tiempo y bendecimos a aquellos que están sedientos de aprender. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bienvenido, Ezequiel, a esta segunda clase que estamos compartiendo. A todos los que se están recién incorporando, te invitamos a que agarres tu Biblia, que agarres un anotador y que te dispongas a tomar todas las herramientas, los consejos para poder ser buenos administradores de recursos. Ezequiel Chino, estamos con vos. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos, Dios los bendiga, qué bueno poder estar de nuevo acá compartiendo, ¿sí? Y espero que, bueno, que como bien decíamos recién, que puedas tomar nota, que puedan recibir consejo, aprendizaje. Y sí, es verdad lo que nos compartió el pastor Raúl. Yo creo que uno tiene que mantenerse siempre enseñable, ¿sí? Es algo que uno tiene que tener en mente siempre algo que para aprender, todo el tiempo, ¿sí? No sé, desde las cosas más sencillas hasta las más difíciles. En esta cuarentena, por ejemplo, yo aprendí a hacer el repulgue de la empanada que antes no me salía. El común no me salían otros, ese no. Pero un día estaba con mi esposa haciendo empanada y digo, a ver, no puede ser que no me salga, yo quiero aprender, ¿sí? Bueno, un detalle, sí, bueno, aprendí ahora me sale. Me salen 13 repulgues en cada empanada. Pero bueno, más allá de este ejemplo, sí, está bueno eso, que uno siempre se mantenga enseñable y que siempre esté atento, porque cuando estamos atentos y somos enseñables todo el tiempo, adquirimos sabiduría y aprendemos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar y suceder, y que también esto lo impartamos sobre quienes tenemos cerca y a quienes nos rodean. Bueno, la semana pasada aprendimos lo que era ser un administrador, ¿sí? Que es el que tiene la responsabilidad de organizar.
Y los recursos es todo lo que viene a nuestras manos para resolver una necesidad, ¿sí? Que no solamente es dinero, sino que va más allá del dinero. Los recursos es el tiempo, pueden ser bienes, obviamente que es el dinero, pero cualquier elemento que pueda servir para suplir una necesidad es un recurso. Aprendimos que un buen mayordomo es aquel que maneja fielmente los recursos, según los principios bíblicos, y que da alegremente, ahorra consistentemente, invierte, ¿sí? Y también evita endeudarse. Y nosotros como administradores tenemos la responsabilidad, ¿sí? De hacer un buen uso de los recursos y multiplicarlos para la gloria de Dios, ¿sí? Y para poder también colaborar en la extensión de su reino, acá en la ciudad donde estamos y bueno, en el mundo que nos toca vivir en este tiempo. Hablamos de lo que era la responsabilidad, la coherencia, la sabiduría y la obediencia, ¿sí? Y bueno, recuerden esto, si siempre la obediencia trae bendición. Yo les decía ahí que en Deuteronomio 28 nos habla sobre las bendiciones de la obediencia. Si no lo leíste, léelo, ¿sí? Y acordate siempre de eso, sí, que la obediencia trae bendición. Y hoy quiero que compartamos un poquito sobre lo que son los diezmos, las ofrendas. Yo voy a ir desarrollando el tema. Si surgen preguntas, anotalas y después al final las vamos a estar compartiendo y vamos a tratar de contestar todo lo que se pueda, ¿sí? Si te surge una pregunta que no tiene que ver con esto, también la podés hacer. Vemos también de tratar de resolverla, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar entonces del tema de hoy, si los diezmos y las ofrendas. Y mientras que voy tocando esto, van a salir otras cositas que también van a ser de bendición para tu vida, ¿sí? Eso espero, es mi oración. Bueno, primero tenemos que poner en claro algo, ¿sí? Con Dios nosotros no negociamos, ¿sí? Con Dios no se negocia. No es, bueno, si yo te doy tanto, vos, Señor, me vas a bendecir con tanto. Bueno, no es eso. Si tenemos ese concepto, erradiquémoslo. Si no es una apuesta. Bueno, si yo doy 100, entonces se multiplica y cuando Dios me dé, me va a tener que dar 1000. No siempre es así, ¿sí? Sí, sabemos que obviamente Dios bendice al que da alegremente, ¿sí? Entonces ese tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que dar por obediencia a Dios y tenemos que saber que Él lo va a multiplicar, ¿sí? Cada vez que nosotros demos de manera desinteresada. Si vamos a estar dando, especulando, es muy probable que eso no vuelva multiplicado, ¿sí? Que quizá no vuelva, porque con Dios no tenemos que especular ni negociar. Y la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas como consecuencia de ser obedientes, como les decía recién, y también porque nosotros cuando damos, lo damos por amor a Él, ¿sí? Damos por amor a Dios. El otro día también aprendíamos y teníamos en claro que todos los recursos que tenemos, lo que viene a nuestras manos, es provisión de Dios, es porque Dios nos lo da, ¿sí? Entonces, cuando nosotros damos por amor, por haber recibido de parte de Él, ¿sí? Y de esa manera nosotros reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y por lo tanto sobre nuestras economías y nuestros recursos, ¿sí? Vieron que a veces sucede, bueno, a mí me ha tocado también charlar en alguna consultoría pastoral, y dicen, bueno, pero el diezmo era del Antiguo Testamento, ¿sí? El diezmo me parece que ya no tiene vigencia, y ahora estamos bajo la gracia. Bueno, si esas preguntas surgen, mirá, la palabra es clara. ¿El diezmo tiene vigencia? Sí, el diezmo tiene vigencia. Buscá ahí Mateo 23, 23. Estos son palabras de Jesús. Y él dice así, aunque empieza ahí medio duro, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Y fíjense esto que dice acá. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Acá Jesús no dice que el otro ya estaba, no. Es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Ahí en otra versión dice, por ejemplo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Y qué importante esto, ¿no? Dice, no dejen de hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea que Jesús acá dice, todo sigue en pie, todo sigue, ¿sí? Digamos, no tapa lo otro, no quedó en el pasado, no, sigue vigente y hay que seguir manteniéndolo dentro de nuestra estructura como cristianos y siendo obedientes en darle a Dios esa parte
de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, ¿sí? Quizás suena materialista, ¿no? Cuando hablamos de dinero. No sé, es un tema siempre delicado. En la iglesia, en la casa, con los amigos, siempre el tema de dinero es como que es medio delicado. Pero fíjense que Dios, ¿sí?, en la palabra habla todo el tiempo de los diezmos, de las ofrendas, ¿sí? Entonces, aunque parezca materialista, bueno, eso es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablarlo y que tenemos que quitarnos por ahí esos trabas, esos frenos, esos tabú que tenemos. No, de esto no hablo, no sé, no lo comparto. Hay que hablarlo, ¿sí? Y si no se animan, bueno, es tiempo de que se animen y que lo puedan charlar. Por lo general se dice que el diezmo y las ofrendas demuestran nuestro compromiso y nuestra entrega al Señor, ¿sí? Y como les decía antes, tiene que ver con obediencia y amor. Ahora vamos a leer un texto que es un poquito más largo, está ahí en Deuteronomio 14, del 22 al 26, pero vamos a leerlo porque es muy importante todo lo que dice acá, ¿sí? Empieza diciendo así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Bueno, después si quieren lo pueden releer y repensar a ver por qué nombra tantas cosas el Señor. Saben que acá lo que significa es que tenemos que diezmar de todo lo que Dios nos da, ¿sí? De todo, absolutamente de todo. Por eso nombra tantas cosas. Y como bien dice ahí, antes en la antigüedad, bueno, quizá uno tenía una cosecha y no podía llevar la cosecha hasta el lugar donde había que llevar los diezmos, entregar los diezmos. Entonces, ahí la recomendación era que lo venda y que llevara ese dinero. Después ustedes reléanlo. Pero yo quiero resaltar estas cosas. Lo más importante es que nosotros no tenemos que diezmar según nuestro ánimo, ¿sí?, o según el proyecto de la iglesia. Bueno, como ahora la iglesia dice que va a pintar, ahora voy a diezmar, porque me gustaría que pinten la iglesia. O como la iglesia dice, no, tenemos que comprar estoy dando ejemplos, ¿no? Tenemos que comprar un teclado. No, pero a mí no me interesa eso, este mes no voy a diezmar porque no quiero que mi dinero se use para eso. Bueno, vos tenés que saber esto, ¿sí? Primero que el diezmo es de Dios, es directamente consagrado a Dios. Nosotros no vamos a ofrendar según el proyecto de la iglesia, no. Tenemos que hacerlo en obediencia. No se trata de si lo sentimos o si no lo sentimos, ¿sí? Creo que algo habíamos hablado la semana pasada sobre uno, si lo siente o no lo siente, ¿sí? Yo creo que Jesús no sintió de morir en la cruz, ¿sí? Cuando él estaba ahí a punto de morir, le dijo, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Y no es que le dijo, bueno, ya está, estoy... No, él no sentía, pero sin embargo lo hizo por amor, por obediencia y por cada uno de nosotros. Entonces hay cosas que nosotros no tenemos que cuestionarlas. No es si lo siento o no lo siento, no. Hay cosas que tenemos que hacer. Y este texto empieza diciendo indefectiblemente. Y esa palabra significa, es algo que tiene que ocurrir, algo que no puede faltar, algo que no puede dejar de suceder. O sea, en nuestras palabras o en criollo sería sí o sí. Ya está. ¿Sí? Es sí o sí. Indefectiblemente sí o sí. Y como bien les decía acá, antes, bueno, ¿de qué diezmamos? De todo. Si trabajás en relación de dependencia, tenés un recibo de sueldo todos los meses, eso es lo que ingresa en tu bolsillo, bueno, vos tenés que diezmar de eso. ¿Sí? El 10% de lo que ganás. Si tenés un comercio, una empresa, bueno, acá por ahí traigo luz, algunos quizás no lo saben, otros sí, pero bueno, no es el 10% de lo que facturás, sino que es el 10% de tu ganancia. Eso es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un producto que a mí me lo venden a 500 pesos y yo lo vendo a 1000 pesos, cuando yo lo vendo, no tengo que diezmar 100 pesos, ¿sí?, de los 1000, porque en realidad yo estoy ganando 500 pesos. Tengo que diezmar 50, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces algunos, a ver,
paréntesis, obviamente todo lo que le damos a Dios, Dios lo multiplica y nos va a bendecir. Pero si vos tenés un negocio, tenés que ser ordenado con los números, y si no lo haces de esta manera, cuando tengas que volver a recomprar, no te va a alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos, tu ganancia son 500, no están siendo 1000. Si no se entiende o algo, me lo preguntan después, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, una vez me pasó con una persona que me hacía una consulta sobre el diezmo, y él dice, yo tengo todo en débito automático. Entonces, cuando yo voy al cajero, como a mí el recibo de sueldo me lo dan por el cajero, me fijo lo que tengo en la cuenta y diezmo de lo que tengo en la cuenta. Ah, le digo, ¿pero cuándo te fijas? ¿Antes de todo de que te hagan los débitos automáticos? No, yo me fijo y una vez que me hicieron los débitos automáticos, yo diezmo de eso. Bueno, no, pará, digo. O sea, orá y pedíle a Dios sabiduría, pero yo ya te estoy diciendo que para mí está cerrado, ¿sí? Digo, ¿vos cuánto ganás? Vos ganás lo que dice tu recibo de sueldo o lo que, bueno, te lo da el cajero. Pero si no, yo podría poner en débito automático todas las cosas que pueda, y entonces lo que me queda es poquito, y entonces diezmo sobre eso, ¿no? Es como que lo estaba dibujando, se lo estaba acomodando para su beneficio. No, espero ser claro con esto, ¿sí? Cualquier cosa después me preguntan. Pero bueno, es muy importante eso. Vos tenés que saber lo que ganás, ¿sí? La ganancia. Muy bien, ahora seguimos avanzando. Y cuando dice, ¿de qué? De todo, absolutamente de todo. ¿Dónde diezmamos? Bueno, nuestro lugar de diezmar es nuestra iglesia local, en la cual yo soy parte, donde sirvo a Dios, donde me congrego, ¿sí? Mi diezmo no puede ir a otra persona, no lo puedo sembrar en un ministerio, no se lo puedo dar a alguien que está pidiendo, porque el diezmo es del Señor. ¿Sí? Y el diezmo es para el sustento de la casa, de mi congregación. A ver, quizá nosotros no querramos diezmar para que se pague la luz. Queremos diezmar para que, como decía hoy, para que se pinte la iglesia. Bueno, pero para que la iglesia funcione, para que la estructura de la iglesia funcione y se pueda pintar, hay que pagar la luz, hay que pagar impuestos, hay que limpiar, hay que hacer un montón de cosas, y por eso es necesario que nosotros, como parte de esa casa, diezmemos en casa. Nosotros siempre en cada reunión que tenemos compartimos una enseñanza en el momento de las ofrendas, y muchas veces yo repito, cuando veo que hay muchas caras nuevas, digo, bueno, si estás de visita en este lugar y trajiste tu diezmo, guárdatelo y llévalo a tu iglesia. ¿Sí? Y algunos me miran y se ríen. Digo, bueno, pero es verdad, o sea, vos tenés que diezmar en tu casa, ¿sí? Vos tenés que sostener tu casa. Es como que yo tenga que pagar el alquiler de mi casa y los impuestos, pero no, voy y pago los de otro, antes que pagar los míos. Bueno, va a llegar un momento en el que mi casa, o me van a echar, o me van a cortar la luz. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo mis recursos de mi casa, los estoy poniendo en otro lado. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, es importante esto, que sepas que los diezmos siempre van direccionados al lugar donde uno se congrega, ¿sí? A mi congregación. Y si querés ayudar a alguien, que muchas veces uno siente ayudar a alguien, ¿sí? De hecho lo hacemos continuamente, bueno, eso se llama ofrenda, ¿sí? Y no tiene que salir del diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo, nosotros lo consagramos en el templo, y en cada iglesia, ¿sí? Hay personas que se encargan de administrar ese dinero, ¿sí? Pueden ser los mismos pastores, a veces hay encargados de finanzas, varias personas. Lo ideal es que no sea nunca una sola persona, ¿sí? Porque eso no es bueno ni para la persona ni para la congregación. Siempre está bueno que sean varias personas que integren esa área. Pero a lo que yo voy, si yo con mi diezmo ayudo a otra persona, lo que estoy haciendo es que la iglesia está ayudando a otra persona. No estoy siendo yo, ¿sí? Porque el diezmo es del Señor, del templo. Y es muy fácil ayudar con dinero que no me pertenece, ¿sí? Es como, a ver, podría ser como una tipo malversación de fondos, ¿no? Yo, bueno, en vez de dar, bueno, voy y lo voy dando. No, así no funciona, ¿sí? Si vos querés dar, hacelo, sí, pero es una ofrenda lo que das, y tiene que salir de otro lado, no del diezmo. Bueno, espero no apabullarlos con esto, pero quiero que quede claro, a mí me gusta enseñar esto, porque muchas veces, a veces cerramos en eso, ¿sí? Y está bueno que Dios traiga luz sobre esto. Muy bien, entonces, el diezmo no es nuestro, es de Dios, y quien lo administra va a ser la iglesia, los encargados de esa iglesia,
a través de ese equipo van a administrar esos recursos para el Señor. Muy bien. ¿De qué tengo que diezmar? Como les decía antes, de todo, ¿sí? Sueldo, aguinaldo, indemnización, herencia, juicio, horas extras, todo, ¿sí? De todo, de todo, ¿sí? Quizá uno dice, bueno, no, yo tengo un recibo que cobro eso es lo que tengo blanqueado y cobro un montón en negro. ¿De qué tengo que diezmar? De todo, ¿sí? De lo que tenés blanqueado y de lo que no. Bueno, hice la sexta, tengo que diezmar, sí, tenés que diezmar. Cobré una herencia, tenés que diezmar, ¿sí? Los versículos que leíamos antes, ahí dice que hay que diezmar de todo. Por eso nombra tantas cosas, ¿sí? Animales, cosas, todo, de todo. Bueno, porque es de todo, ¿sí? A veces ha pasado también de que uno quiere hacer un trueque, ¿no? Bueno, dice, no, tengo un auto, bueno, lo voy a dar, como es más o menos el valor de lo que tengo que dar en efectivo, doy el auto, ¿sí? Y a veces lo que sucede es que en vez de ser una bendición para la iglesia, termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque quizá el auto tiene deuda, quizá el auto no anda bien, está medio roto, quizá el auto es muy difícil de vender, ¿sí? Entonces uno por ahí quiere darlo a la iglesia para que, en cierto modo, también se está desprendiendo de eso, pero para la iglesia eso es un inconveniente. Por eso, como en este pasaje que leíamos antes, dice, bueno, andá, vendé todo, si no lo podés llevar, y lleva el dinero. Para la iglesia siempre, siempre lo mejor es que le ingrese el dinero y que la iglesia pueda separar esos recursos después para cubrir cada necesidad, ¿sí? No digo que quizá Dios te mueva a dar tu auto, y está bien que puedas dar tu auto, pero si vas a dar tu auto, por ejemplo, ¿sí? Que me ha tocado por ahí asesorar a alguien, bueno, no tiene que tener deuda de patente, no tiene que tener multas, no tiene que estar roto, no tiene que estar chocado, o sea, que vos digas, estoy dando algo que está bueno. ¿Sí? Es como que yo dé una prenda y dentro de una prenda rota, manchada, y yo no la daría, la tiro. ¿Sí? Pero bueno, esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y saber que eso, a veces sucede bueno, que la gente como que dice, bueno, doy esto, y al final es un inconveniente, y la iglesia termina en un problema. Ni hablar si en vez de un auto es una casa. Lo mismo, ¿sí? Miren, vamos a buscar ahí Malaquías 3, del 6 al 12, anotátelo, no lo vamos a leer, pero anótalo, es unos versículos conocidos. Y fíjense que acá el pasaje empieza diciendo, porque yo Jehová no cambio. ¿Sí? Entonces, si volvemos a si está en vigencia el diezmo o no, mirá, sí, sigue en vigencia porque Jehová no cambia. ¿Sí? Y ese texto de Malaquías nos habla de obediencia, dice que tenemos que volvernos a Dios. ¿Sí? Recordá eso, que los diezmos no se ofrendan, los diezmos se dan. También ahí en Malaquías dice que el que no diezma se maldice a sí mismo, entonces, bueno, tené cuidado, ¿sí? No le robes a Dios, no te quedes con lo que no te pertenece. Y me gusta que ahí en Malaquías dice, probadme en esto. Y si vos buscás en la Biblia, me parece que es ahí el único pasaje donde Dios dice, pruébenme en esto. Y yo te digo porque lo he comprobado en carne propia, ¿sí? Que a mí me rinde más el 90% de mis ingresos bajo la bendición de Dios. Eso es lo que a mí me rinde, ¿sí? Y no contar con el 100% en desobediencia. Yo prefiero tener mi 90% bajo la bendición de Dios y saber que ahí Dios va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar bendición sobre mi casa y sobre mi vida hasta que sobreabunde, y no retener ahí un 10% y perderme de que Dios haga todo esto sobre mi vida. Si tenés dudas y decís, bueno, pero yo hago las cuentas pero no me alcanzan, bueno, yo te digo algo, si tenés que recortar algo en tu economía, en tu casa, en tu presupuesto, no es el diezmo lo que tenés que recortar. Empezá por otro lado. ¿Sí? No es el diezmo es del Señor, punto. ¿Sí? Y vos fijate, y si estás en duda, bueno, orá y declará acá lo que dice este texto, que dice, probadme en esto, Dios te está diciendo, probame en esto. Me ha tocado aconsejar a muchas personas que tenían una lucha con esto. Desde el día 1 que decidieron probar a Dios en esto, Dios los ha bendecido de manera sobrenatural. ¿Sí? Y yo te animo a que así lo hagas. ¿Sí? Todos sabemos que el dinero no tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida, ¿sí? Pero, como les decía antes, Dios le da un lugar importante en la palabra. Habla muchas veces de esto. Y si acá nos está diciendo, probame en esto, ¿sí? Está hablando del dinero, ¿sí? Del diezmo, de lo que le damos. Y Él nos dice que lo probemos.
Entonces, hagamos de esto también, aprendámoslo, tomémoslo y hagamos una práctica. Y si tenés dudas, bueno, yo te animo a que lo pruebes a Dios en esto. Después el versículo 11 nos habla de la protección de Dios sobre nosotros, ¿sí? De que seremos bienaventurados. Tenemos que llevar los recursos a su casa y Él se va a ocupar de cada una de nuestras necesidades, ¿sí? Eso dice la palabra, que nosotros tenemos que ocuparnos de Él y Él se va a ocupar de lo nuestro. Así que ocupémonos nosotros de las cosas del Señor y dejemos que Dios se ocupe de nuestras cosas. Miren, en la Biblia cada vez que el pueblo de Dios lo obedeció, el pueblo de Dios fue prosperado. Y no hay una sola vez en la Biblia que el pueblo de Dios, cuando haya estado bajo la obediencia, no haya sido prosperado. Dios siempre cumple con su palabra, es inamovible y Él sigue haciéndolo sobre nuestras vidas. Las leyes espirituales funcionan siempre y siguen funcionando. Vos obedecés, Dios te bendice. Es así. Vos das y te va a volver multiplicado, ¿sí? Tenés que dar con un corazón alegre, sin especular, y Dios te va a devolver multiplicado. Y recordá esto, Dios primero, siempre. Por las dudas, y si no nos quedan claros, ¿sí? Dios no necesita nuestro dinero, no necesita ni del tuyo ni del mío, no necesita dinero para nada, ¿sí? Pero qué privilegio tenemos nosotros cada vez que damos de asociarnos con Dios para ser parte de la extensión de su reino en esta tierra, ¿sí? Porque el dinero que damos sirve para bendecir otras familias, para bendecir la iglesia donde estamos, para que el lugar esté lindo, para hacer actividades, para comprarle los lapicitos a los nenes de la escuela dominical. Bueno, puedo enumerar un montón de cosas, ¿sí? Pero qué bueno que Dios nos da el privilegio de asociarnos con Él en esto, de poder darle a Él y ser parte de la extensión de su reino, ni más ni menos. Bueno, todo esto con respecto al diezmo. Espero ahí que tomen la enseñanza, si hay preguntas, esperen un cachito, después las tocamos, ¿sí? Después, en cuanto a la ofrenda, el primer ejemplo sobre una ofrenda que aparece en la Biblia está en Génesis 4, es cuando están Caín y Abel, después lo pueden leer, y saben que, bueno, ellos dos eran hermanos, habitaban en la misma tierra, podemos decir que hasta habían tenido la misma enseñanza y que vivían en una realidad muy similar. Y dos personas muy similares. Sin embargo, las ofrendas que trajeron fueron totalmente diferentes y totalmente distintas. ¿A qué voy con esto? Podemos tener nosotros diferentes conceptos de lo que es la ofrenda, podemos traer ofrendas diferentes, y acá lo que tenemos que rescatar es que siempre la ofrenda tiene que ser del corazón, tiene que ser sincera, tiene que ser algo que me represente, ¿sí? Algo que hable de mí, de lo que yo soy. Eso tiene que ser la ofrenda. Podríamos decir que tiene que ser un reflejo de lo que tenemos dentro, de lo que tenemos en el corazón. Eso tiene que ser nuestra ofrenda. Recordamos que la ofrenda es voluntaria, que es un acto de fe, y que cada vez que ofrendamos, desatamos bendición sobre quien le damos y también sobre nosotros, ¿sí? Y me gusta el pasaje que está en el Salmo 23, que dice así, dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrados tus ofrendas quemadas. Acá está hablando del Señor, ¿no? Que se acuerde. Y qué bueno saber que Dios se acuerda de cada una de nuestras ofrendas. Quizá vos te olvidaste de cuánto diste. No sé, pensemos en la última reunión que tuvimos nosotros en el templo fue el 15 de marzo. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan cuánto ofrendó en ese día, ¿no? Quizá nosotros nos vamos olvidando. Pero cuando hacemos ofrendas significativas, por ahí sí nos acordamos. Bueno, sepan esto, Dios se acuerda de cada una de las ofrendas que hiciste, de todas. Las que hiciste con dinero, las que hiciste con tu tiempo, la que hiciste con tus recursos, el abrazo que diste, el consejo que diste. Bueno, Dios se acuerda de cada una de esas ofrendas. Y qué bueno saber esto, qué lindo tenerlo presente. Muy bien, cuando hablamos de ofrenda, a diferencia del diezmo, ¿sí? No hablamos de una cantidad determinada. ¿Sí? El diezmo, como hablamos hoy, es el 10% de nuestro ingreso. ¿Sí? El diezmo nos iguala, lo dije el otro día, nos iguala a todos. ¿Sí? Más allá de lo que ganemos, cada uno va a dar el 10%, la décima parte de lo que gana.
Entonces a todos nos iguala, ganemos más, menos, todos tenemos que separar el mismo porcentaje de lo que nos entra. La ofrenda es diferente, es voluntaria y es, como dice 1 Corintios 16:2, es según como Dios nos haya prosperado. Entonces ahí cada uno tiene que separarla en cuanto a eso. Bueno, a ver, queda a criterio nuestro cuánto queremos darle al Señor. Entonces no tiene que ver con una cantidad determinada, sino con lo que significa para nosotros. ¿Se acuerdan el texto que está en Marcos 12, cuando está la viuda, que pone las moneditas? ¿Sí? Bueno, estaban ahí los fariseos hablando y diciendo, oh, mirá lo que puso esta mujer. Bueno, y ahí Jesús le dice que puso todo lo que tenía. No tiene que ver con la cantidad, no tiene que ver con la manera, perdón, tiene que ver con la manera y con la actitud que nosotros tenemos cuando damos nuestras ofrendas, ¿sí? Entonces, qué sé yo estoy muy en contra cuando dicen, bueno, ahí trae tu mejor billete, dale, vení, ponelo. No, la ofrenda es personal y cada uno tiene que pensarlo y decir, bueno, yo le voy a dar a Dios lo que puedo. Y por ahí condicionás y la persona que iba a pasar con un billete más chiquito no quiere pasar porque le da vergüenza. Entonces, no tenemos que hablar así, tenemos que erradicar eso de nuestra boca, ¿sí? Porque cada persona tiene distintas maneras y distintas formas de llevar su ofrenda y nosotros no podemos calificarla por el billete, ¿sí? Porque como pasa en este pasaje, ¿sí? Para esta viuda era todo su sustento lo que estaba dando. Y para otros capaz que era muy poco. Entonces, no importa lo que los demás vean, importa lo que representa para mí la ofrenda que estoy dando, ¿sí? Por eso yo les hablaba antes que es representativa. Que una ofrenda tiene que hablar de lo que yo soy y de quién soy en Dios, ¿sí? Muy bien. Damos porque nada de lo que tenemos es nuestro, como hablábamos hoy. Si todo pertenece a Dios, y cada vez que damos, estamos declarando de que dependemos totalmente de Él, ¿sí? Yo te animo que cada vez que vos traigas una ofrenda, tu diezmo, ahí al Señor, bueno, ahí hacé siempre esa declaración, Señor, yo con esto declaro que dependo de vos, no dependo de los recursos, más allá de que los necesito, pero yo sé que dependo de vos. Entonces das con fe, das con confianza, das sin temor al futuro, sabiendo que Dios va a proveer de todo lo que necesites para que estés bien. ¿Sí? Muy bien. Y por ahí acá un poquito tiene que ver cuando hablamos de una siembra, ¿no? Yo ponía acá, para mí una siembra es una ofrenda direccionada a algo o a alguien, ¿sí? Yo lo podría poner así. Cuando sembramos, lo que hacemos nosotros damos y después el resultado de lo que va a producir esa semilla queda en manos de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos especular ahí, lo mismo que antes, ¿sí? Cuando nosotros sembramos, no sé, ¿alguna vez han sembrado algo? ¿Sí? Uno pone ahí semillitas y no sabe después cuánto va a salir. Hasta que no crecen, uno no sabe. Sí tenemos que saber que eso que sembramos va a producir fruto en lo que sembramos. Si yo quiero cosechar tomates, tengo que sembrar tomates, ¿sí? Entonces, siempre que sembremos, vamos a cosechar lo que sembremos. También así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Miren, hay un pasaje, hoy tengo un montón de pasajes, 2 Corintios 9, del 6 al 11. Todo esto también para que ustedes puedan clarificarlo a la luz de la palabra, ¿sí? Dice así, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y el pan para comer. Y de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, ¿sí?
qué bueno esto de la siembra y la cosecha, saber que esto va y vuelve, ¿sí? Y si tenés posibilidad de sembrar, de ofrendar, bueno, yo te animo a que lo puedas hacer siempre, ¿sí? Todo el tiempo. Hay otro pasaje en Eclesiastés que dice que el que quiere sembrar y se pone a mirar cómo está el día, nunca siembra. Bueno, todos tenemos que sembrar todo el tiempo, sabiendo que va a volver multiplicado, que eso va a crecer y que va a volver multiplicado sobre nosotros. Y hay algo muy importante que muestra este pasaje que dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Toda la palabra de Dios nos anima a que practiquemos la generosidad, ¿sí? Dar, que un poquito también hablamos la semana pasada. Y tenés que saber esto, si Dios pone más recursos en tus manos, también es tiempo de que vos puedas ser un poquito más generosa o más generoso de lo que eras, ¿sí? Está bueno que uno pueda, como les decía también el otro día, que podamos ahorrar, que podamos guardar, que podamos estar bien, pero también está bueno que cada vez que tengamos recursos podamos ayudar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera también demostramos al Señor, demostramos quién es nuestro Dios y demostramos su amor, demostramos la provisión sobre otras personas. Anotate otro versículo ahí en Gálatas 6, 7, dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, ¿sí? Esto también es otro principio. Todo eso que vos sembrás, vas a cosechar. Todo, en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Bueno, ahora estamos hablando justo de la parte económica y del dinero, pero pensá en tu vida, ¿sí? Cómo sos con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con los vecinos. Bueno, todo eso que vos sembrás, lo vas a cosechar en todos los ámbitos de la vida. Entonces es muy importante que seamos ahí muy prudentes con lo que sembramos, con lo que decimos, con lo que hacemos, porque todo eso que sembramos va a volver sobre nosotros. Muy bien. A ver, y siempre que sembramos tenés que saber esto, ¿sí? No sé, por lo general, cuando crece lo que sembramos, da fruto, y ese fruto no contiene una sola semilla. La mayoría de los frutos, las cosas que sembramos, contienen muchas semillas. ¿Qué significa esto? Que nuestra semilla, cada vez que damos, es exponencial. Nosotros no podemos medir hasta dónde va a llegar esa siembra, ¿sí? Entonces es muy importante que cada vez que sembremos lo hagamos en ese sentido, sabiendo de que aunque parezca chiquito, ¿sí? Ese fruto va a ser exponencial y va a servir para bendecir a muchos, ¿sí? Algo que quiero compartirles acá, y ya en unos minutos más vamos a empezar con las preguntas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Y bueno, qué importante que esto lo recordemos, esta enseñanza, que la tomemos y entender que somos un canal de bendición para que la bendición de Dios llegue a otros. Pero hay algo que dice ese pasaje, que bueno, después ahí buscalo en Juan 6, 12, que dice que no tenemos que desperdiciar nada, ¿sí? Cuando terminaron de alimentar a todos, dicen que Jesús los mandó a los discípulos a que junten, y le dijo, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y dice que los discípulos fueron, juntaron, pusieron en cestas todo eso que sobró. Es más, hasta creo que lo contaron. Yo si estaba ahí lo contaba, porque a mí me gusta contar todo lo que queda. Pero fíjense esto, ¿no? Tranquilamente podrían haber dicho, bueno, total, como vino de arriba lo dejamos, ya está. El total sobró. Bueno, no. Acá no. Acá Jesús nos anima a que seamos ahí intencionales en que nada se pierda, ¿sí? En que no tenemos que dejar que nada se desperdicie. Recordá siempre este principio, ¿sí? Cuando Dios te da, todo eso que sobra después de suplir tus necesidades, que se llama excedente, ¿sí? Es lo que queda de más, bueno, vos tenés que cuidarlo. ¿Cómo? Ahorrarlo, sembrarlo en otros, pero hacelo producir, ¿sí? No desperdicies nada, no lo desperdicies. Acordate que siempre el excedente hay que direccionarlo para bien, ¿sí? Bueno, y espero ahí haber sido claro con los conceptos sobre los diezmos, las ofrendas. También podríamos hablar de las deudas,
¿sí? Que había quedado medio pendiente, pero bueno, después si quieren lo charlamos. Es un tema que es muy extenso, quería ponerlo hoy, pero digo, si me pongo a hablar de eso, va a ser bastante extenso. Y ya creo que los diezmos y las ofrendas son dos temas muy importantes que nosotros tengamos presente, que lo sepamos y que también lo podamos enseñar a otros. Y a veces, como les decía al principio, cuesta mucho hablar de esto, de los diezmos, cuesta un montón. A mí me toca mucho por ahí cuando estoy en alguna consejería, ¿sí? Y hay personas que vienen con bastantes problemas en su vida o con su trabajo y no pueden salir adelante. Por ahí muchas veces lo que primero les pregunto es, bueno, digo, ¿y estás diezmando? ¿Estás siendo fiel a Dios? Y no, la verdad que no. Bueno, mirá, empecemos por el principio. Tenés que colocarte bajo la bendición de Dios, ser obediente, ¿sí? No estoy diciendo que todo lo que nos pasa por ahí malo es por eso, pero muchas veces sucede que empieza por ahí, ¿sí? O cuando a veces están en deudas o con la tarjeta y no pueden salir y tapan una deuda con otra. Bueno, muchas veces y la gran mayoría, y los que me toca atender a mí, la mayoría es porque no están siendo fieles en sus diezmos, ¿sí? Las ofrendas, como les decía antes, las ofrendas queda a criterio de cada uno y uno puede evaluar cuánto da y cuánto no da, ¿sí? Pero el diezmo, solamente eso nos pide el Señor, que seamos fieles y concretos con eso. Y bueno, te animo a que si te está pasando alguna situación así, me gustaría que puedas ordenar esta área en tu vida, ¿sí? Yo te lo digo porque lo vivo en carne propia. Cuando recién me vine a vivir acá a La Plata, ya hace como 23 años, un montón. Algunos de ustedes no habían nacido. Primero, bueno, mis papás me mandaban un dinero y yo dudaba si ponía el diezmo o no, porque bueno, pero no me va a alcanzar. Las dudas que tenemos todos, ¿sí? Me tenía que empezar a administrar, porque nunca lo había hecho. Y me acuerdo que los primeros 2 o 3 meses, hasta que me acomodé, me di cuenta que no funcionaba así. Que cada vez que yo no le daba a Dios lo que le pertenecía, no llegaba a fin de mes, faltaba una semana para que termine el mes y me enfermaba, tenía que salir a comprar remedio y me quedaba sin plata. Siempre algo distinto pasaba, ¿sí? Y me acuerdo que me propuse en ese momento, digo, no, voy a ser fiel. Lo primero que voy a hacer, no voy a esperar a fin de mes y decir, mirá, me quedó el diezmo, no lo gasté, ahí voy y lo pongo. No. Cobro, ¿sí? O me mandan mis papás y lo primero que hago es separar y lo doy y ya está. Y me olvido, ya está, ya se lo di a Dios. Y de esa manera, cuando empecé a practicar esto, empecé a ver la bendición de Dios sobre mi vida, ¿sí? Empecé a ver que el resto que me quedaba me alcanzaba, ¿sí? Y las veces que llegaba muy justito, Dios proveía de otra manera, ¿sí? Pero te animo a que si estás ahí o no sabes, bueno, animate, probalo a Dios, que estoy seguro que va a derramar bendición sobre tu vida y que va a ser fiel sobre vos. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta? A ver, voy a romper el hielo, pero nos interesa poder hacer algunas preguntas con este tema, ¿no? Con los diezmos, ofrendas, siembras. ¿Cuál es tu consejo o qué consejo darías a aquellos que tienen hijos, niños o adolescentes, para poder enseñarles estos principios? Quizás, por supuesto, ellos no tienen un ingreso laboral, pero capaz que tienen un ahorro, tienen un regalo de una abuela. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños a que puedan adquirir estos principios del reino? Mira, lo primero, y creo que todos los que son padres lo saben, sí, los hijos aprenden por el ejemplo, ¿sí? Yo a mis hijas les puedo decir y dar la mejor charla, pero si no ven que papá y mamá lo practican, estoy al horno, ¿sí? ¿Por qué? Y porque me van a decir, pero ¿y vos? ¿Sí? Por ahí cuando son muy chiquitos no se dan cuenta, pero donde van a empezar, pero vos no lo haces, pero vos, bueno. No, siempre con el ejemplo de nosotros. Es más, si tenés posibilidad, yo a veces a mi nena la siento en la mesa cuando armo el presupuesto del mes para que vean cómo lo armamos, cómo separamos los pagos que hay que hacer. A veces se aburren, otras veces me ayudan, ¿sí? Pero sí, de a poquito que ellas vayan adquiriendo que esto no es que uno, bueno, yo cobro y veo y gasto y meto la mano en el bolsillo y saco, bueno, no, a mí no me funciona así. Tengo que ser ordenado para que el dinero me alcance, para que cubra todas las necesidades. Entonces, trato todo el tiempo de enseñarles. Por ejemplo,
cuando reciben dinero por un regalito o un cumpleaños o eso, bueno, también enseñarles que Dios te pide el 10%, ¿sí? Yo les contaba, mis nenas tienen 11 y 14, y ya hace más de un año, ya hace bastante tiempo, que yo trato de darles por mes un dinero del cual ellas se tienen que administrar. Entonces, quizás muchos de ustedes pueden empezar a hacer eso, ¿sí? No importa la cantidad, importa que ustedes le den un dinero para que ellos se administren. Y como mamá, como papá, no te pongas mal si se lo gastó todo en la primera semana, porque a veces pasa, pero sí que ellos entiendan que ese dinero que ellos reciben es para que les dure un mes. Y que de eso que reciben tienen que separar una partecita para Dios, que es el 10%. ¿Sí? Creo que de esa manera, o sea, la manera más sencilla es que lo hablemos, que nosotros también nos quitemos ahí cualquier fantasma o tabú o freno que tengamos, que lo hablemos, que seamos claros y que expliquemos. Mirá, de todo lo que recibimos, Dios nos pide el 10%, nada más que eso. ¿Querés dar más? Podés dar más, obviamente, ¿sí? Pero Dios te pide eso. Y ir probando con estas cosas, ¿sí? Con un regalo, si podés darle un poco de dinero a vos. Yo muchas veces cuando vamos a la iglesia, a veces les doy ofrenda yo, a veces les digo, bueno, agarren ustedes, lleven de ustedes, lo que tienen ustedes, ¿sí? Y ellas van separando. Pero bueno, es muy importante que nosotros esto lo enseñemos y que lo hablemos, que lo hablemos, que lo hablemos. No pensemos que no van a aprender por osmosis esto. No, ¿sí? Por ejemplo, y porque se lo expliquemos y le digamos cómo funciona esto. Acá en el chat nos están preguntando por próximos temas, como por ejemplo presupuesto, deudas y demás. Pero me gustó cómo empezaste la respuesta, porque y si te podrías explayar un poquito más acerca del presupuesto, el diezmo, las ofrendas, la siembra dentro del presupuesto. Digamos, prepararlas antes, digamos, proyectarlas y demás. Exacto. A ver, yo creo que, o sea, también hablo desde mi ejemplo, ¿sí? O sea, lo vivo, por eso lo cuento. Yo armo un presupuesto mensual de gastos siempre, ¿sí? Y si me voy ahora, el que tengo armado, yo lo armo en un Excel, antes lo armaba en una hojita, eso queda como vos lo quieras armar, hoja, en un papel, cuaderno, pero tenés que armarlo, ¿sí? Y siempre un presupuesto es algo que se arma antes de que pase, ¿sí? Es presupuesto, yo estoy presuponiendo lo que va a pasar, ¿sí? Porque si yo anoto lo que gasto, ¿sí? Me gusta una frase que tiene Daniel González que dice, es como hacer una autopsia. Bueno, se murió de esto, y ya está. Ya el dinero lo gastaste. O sea, no hay manera de que vos después digas, ay, acá tenés que haber gastado menos. Sí te sirve para que vos proyectes al siguiente mes. Un presupuesto a vos te ordena para decir, bueno, si yo sé que me va a entrar esto, puedo gastar esto, porque el numerito abajo me tiene que quedar en azul o en cero. No me puede quedar en rojo, en negativo, ¿sí? Y un presupuesto te ayuda a ordenarte en eso. Y para mí el primer ítem del presupuesto es el diezmo, ¿sí? Diezmo. Ahí es lo primero que separo. Y saber que eso es lo primero que va para el Señor. Después, si querés separar, hay gente que separa ofrenda, ya pone el monto de la ofrenda, o podés decir, bueno, cada domingo voy viendo lo que voy ofrendando. También, ¿qué pasa? Hay gente que cobra de manera mensual, otros que cobran por quincena, otros cobran por semana, otros cobran por día, ¿sí? Más allá de eso, lo ideal, o sea, vos tenés que hacer es, bueno, si cobrás por mes, separá el diezmo el día que cobraste, ¿sí? Ya anotalo ahí, si podés separarlo, separalo. Si lo podés dar el domingo que sigue, dalo, ¿sí? Ya está, ya te olvidás. Si cobrás por semana, te conviene ir separando por semana, y no esperar a la cuarta semana y decir, bueno, ahora separo lo de todo. Y va a ser difícil que lo puedas separar, porque vas a tener otros gastos. Entonces, lo ideal es que por semana, si es por día, cada día separar el 10%, lo vas poniendo en un sobre distinto, no sé, en un frasquito, y cuando llega el domingo, lo llevas a la iglesia. Bueno, ahora no estamos pudiendo ir a los templos, ¿sí? Pero bueno, no sé cómo hacen ustedes, pero por ejemplo, nosotros estamos yendo 2 veces por semana al templo y la gente se acerca y pone su ofrenda, su diezmo. Algunos hacen una transferencia bancaria, bueno, ya es más práctico según cada iglesia, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el presupuesto es algo que lo podemos charlar tranquilamente, como les decía, es para charlar un buen rato, porque hay un montón de ítems que hay que anotar, pero sí creo que el primer ítem de tu presupuesto tiene que ser ese, ¿sí? El diezmo, separar el diezmo, es lo primero, lo más importante.
Acá también estoy consultando, en el caso de los recibos de sueldo, lo que se diezma es el total de lo que dice sin contar los descuentos de jubilación u obra social, ¿no? Bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿sí? Porque, a ver, podemos tomar, yo lo tomo de dos maneras. El descuento de la obra social y de la jubilación, entonces, cuando yo me jubile, voy a cobrar eso que aporté, ¿no? Entonces, el día que me jubilo, no diezmo más, porque yo ya diezmé por eso. ¿Se entiende o lo embarullé ahí, no? Sí. Entonces, yo particularmente lo que recomiendo es que diezme, o sea, lo que tenés, más los descuentos, que sean esos descuentos, ¿no? Si tenés descuento de seguro de vida, si ya tenés más descuentos, son los extras, digamos, los voluntarios, yo ahí te diría, bueno, no, ahí sí, hacé la cuentita. Pero el descuento, yo trabajé 20 años para el Estado, ¿sí? A mí la obra social y los aportes me los descontaban. Quiera o no quiera, me los descontaban. Yo no tenía posibilidad. No, si quería una obra social mejor, me la tenía que pagar aparte. No podía negociar con eso. Yo en ese sentido, diezmo del el total de lo que cobro, menos esos dos aportes que eran obligatorios, ¿sí? Después, a ver, si querés diezmar del total, amén, hacelo, ¿sí? Pero bueno, pensá, porque bueno, uno puede evaluar todo y decir, bueno, pero entonces cuando yo cobre la jubilación, ya diezmé por la jubilación. Yo el día que me jubile voy a seguir diezmando, entonces prefiero separarlo de esa manera, ¿sí? Pero bueno, queda a criterio ahí de, como les decía recién, de cada uno. Y si se equivocan para arriba, no pasa nada, digamos, yo siempre prefiero equivocarme para arriba, ¿sí? Digamos, nunca voy a dar de menos. Prefiero equivocarme para arriba y decir, bueno, de última, Dios me lo va a devolver multiplicado, va como una ofrenda, pero bueno. Acá también nos preguntan, impuesto a las ganancias, ¿qué deducen? Bueno, ahí ya estamos en un territorio más Pregunta delicado. un contador. ¿Eh? Es una pregunta de un contador. Y bueno, ahí hay que hablar más específico, ¿sí? Lo mismo, el impuesto a las ganancias, por más que yo quiera, llore, grite y patalee, a mí me lo van a descontar, no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces es un impuesto que justamente es algo que está impuesto y no puedo negociarlo a eso. Bueno, yo en ese sentido, lo mismo, es algo que, como le decía recién, no sé, en mi caso era IOMA, IPS, yo no podía negociarlo, bueno, eran dos ítems que quedan ahí, impuesto a la ganancia, yo no puedo negociarlo, también queda ahí. Y diezmo sobre lo otro, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, es como un terreno más delicado que se puede charlar más en concreto. Sí, a ver, esto por un lado. Sí, si yo estoy especulando y digo, bueno, a ver de qué manera puedo pagar menos de todo, bueno, ahí ya yo prefiero que no, ¿sí? O sea, digamos, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es así, ¿sí? Así lo dice la palabra. Entonces, ser honesto, vieron que hay gente por ahí, no sé, a mí me ha pasado por ahí en la iglesia que me preguntan, che, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? Y digo, bueno, para pagar menos, bueno, vos tenés que pagar lo que tenés que pagar, o sea, lamentablemente, sí, está bien, podemos hablar de las leyes de acá de Argentina, de lo que uno le paga al Estado, pero bueno, no vamos a tocar ese tema acá, porque estamos hablando de la parte de la Biblia. Pero sí, a ver, digamos, yo no puedo especular. Hay gente que empezó a trabajar, por ejemplo, con el monotributo en la categoría más baja, ¿sí? Bueno, le empieza a ir bien, le empieza a ir bien, le empieza a ir bien y no quiere cambiarse de categoría. Entonces, bueno, a ver, el que quiere celeste que le cueste. No hay vuelta atrás, ¿sí? Lo mismo me ha tocado, por ejemplo, bueno, querés tener un auto de alta gama? Bueno, lo podés comprar, buenísimo, comprátelo, pero ¿lo podés sostener después? Bueno, acá lo mismo, uno tiene que, ahí en esos casos, evaluar el crecimiento, hasta dónde quiero crecer, hasta dónde me conviene, no me conviene, siempre dentro de la ley, ¿sí? ¿Verdad? Porque si yo ahí voy buscando el recoveco para no pagar lo que me corresponde, bueno, no. Yo ahí hago un paso al costado y lo dejo a la buena de Dios a esa persona, ¿sí? Pero bueno, no sé si responde ahí la pregunta a la ganancia, pero creo que es algo que, por más que quieras, no le podés escapar. Bien. Y
¿qué consejo podrías darle a la persona que no trabaja en relación de dependencia, que es independiente y que hasta a veces puede trabajar o de changas o de trabajos de pago diario, semanal? ¿De qué manera podría esa persona poder organizar, digamos, su presupuesto, sus diezmos, ¿tendrías algún consejo para O darles? la gente que se encuentra en el trabajo informal también, que También. sabemos que es mucha, y que no tiene esos aportes, esa jubilación, esas deducciones del sueldo que el que trabaja en blanco lo tiene, ¿no? ¿Qué consejos podrías darle? Sí, mira, yo por lo general, la gente que trabaja de esta manera, ¿sí? Que por ahí no tiene un sueldo fijo por mes, digamos, y que va variando, el consejo y el ideal es que esa persona tenga armado un presupuesto para que sepa con cuánto dinero necesita contar cada mes para vivir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda, en cuanto a sus posibilidades, ahora tocamos otro tema, ¿no? En cuanto a sus posibilidades, armarse un sueldo antes del mes que sigue. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo sé que gasto X cantidad de dinero el mes que viene, yo durante junio voy a guardarme ese dinero para que cuando llegue julio no tenga que vivir el día a día para generar ese dinero. ¿Se entiende? Esto, a ver, esto en la práctica lleva varios meses, no es que yo este mes, bueno, gané el doble, entonces guardé y el mes que viene viví, no. Pero uno tiene que ir haciendo como un fondo, ¿para qué? Para vivir un mes adelantado, digamos. ¿Sí? Para ir teniendo en reserva un mes adelantado. Entonces, cuando empieza el mes siguiente, yo ya tengo el dinero de ese mes y tengo, por ejemplo, en este caso, cuando empiece julio, yo durante junio ya junté mi dinero para vivir en julio. Entonces tengo todo julio para juntar mi dinero para vivir en agosto. ¿Sí? Eso por un lado. Después, creo que, bueno, a veces armar un presupuesto cuando uno tiene más dinero es más difícil. ¿Por qué? Y porque por ahí al tener más dinero podés gastar, a veces, hacer gastos distintos que por ahí no te van a tocar tanto el bolsillo. Pero cuando uno está con lo justo, necesita sí o sí hacer un presupuesto. Sí o sí. Pero esto es importante que lo hagamos siempre al presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto vos te da posibilidad de saber en dónde estás, podés proyectar, con un poco de todo, podés proyectar, te da, bueno, quiero lograr algo, bueno, podés ver con tu presupuesto si lo vas a poder lograr más adelante. Para todo eso sirve el presupuesto. Y para el que vive el día a día, yo creo que, bueno, la oración tiene que ser, primero, que Dios le dé un trabajo mejor cada día, y tratar justamente esto, de generar un dinero que le permita vivir adelantado, ¿sí? Adelantarse a lo que va a venir. No sé si eso responde un poco la pregunta ahí. Después, alternativas, por ejemplo, si vos no estás trabajando en blanco, bueno, yo te diría que pienses en tu jubilación, como decía el otro día. Uno tiene que pensar en la jubilación antes de que llegue la jubilación. Existen algo que se llama fondos de retiro, que vos podés pagar de manera voluntaria una jubilación, aunque no estés en relación de dependencia. Digamos, alternativas hay, ¿sí? Podés ir generando un recurso, hacer un resguardo, un pequeño ahorro, aunque sea mínimo, ¿sí? Porque eso a largo plazo va a ser de bendición para tu vida. Mi consejo es, yo soy argentino, amo Argentina, la quiero con toda mi vida, me encantaría poder ahorrar en pesos. La realidad es que en Argentina, lamentablemente, no podemos ahorrar en pesos. Si vas a ahorrar a largo plazo, mi consejo es que ahorres en dólares, buscar la manera de comprarlos, ¿sí? Aunque sea poquito, pero bueno, son todos consejos. Y a veces cuando la persona me pregunta por qué ahorrar en dólares, yo digo dos motivos. Primero, no es que te vas a hacer más rico, ¿sí? Porque te vas a poder comprar lo mismo este año que el año que viene con lo que generes, con lo que guardes en dólares. Entonces te da la posibilidad de que te puedas comprar lo mismo, aunque el peso varíe. Y segundo, te ayuda a que si vos querés gastarte esa plata, ya tenés que ir a cambiarla, no es que vas y la gastaste enseguida. Entonces ya como que te condiciona a decir, bueno, pero para, en vez de cambiarla, espero un poquito y cobro el mes que viene, entonces no me la gasto. Y te ayuda a adquirir el hábito de ahorrar y de guardar dinero. Y por ahí me fui para otro lado.
Pero bueno. Bueno, pero te está yendo para un lado que están preguntando mucho y si bien estamos diciendo y hemos anunciado que esta iba a ser la última clase, hemos podido hablar con el pastor Ezequiel y hemos podido llegar a poder extendernos una próxima clase más para así ya cerrar estas dudas que están pendientes. Con respecto a los ahorros, nos están escribiendo sobre cómo salir de deudas. Hoy nos podemos encontrar en una situación de apriete, entonces, ¿qué consejo nos podrías dar también con respecto a cómo salir de las deudas? Y también nos han hecho preguntas, y hay una puntual que también me gustaría consultarte sobre préstamos, sociedades, tarjetas de crédito. Bueno, es un poquito de lo que varios de los amigos que hoy están en esta reunión les interesaría poder desarrollar, si es posible, en la próxima clase. Perfecto, sí. Ahí anoté para tenerlo. Vamos a desarrollarlo, ¿sí? Por ahí puedo adelantarme en una cosita que es un poco lo que les decía. En cuanto a los préstamos, uno puede decir, bueno, ¿en qué momento está bueno tomar un préstamo? No, está bueno que uno pueda tomar un préstamo porque uno quiere, ¿sí? No porque no le quede otra y tenga que tomar un préstamo para tapar deudas, ¿sí? Entonces, siempre un préstamo es bueno cuando uno toma un préstamo porque uno quiere. ¿Por qué? Porque se va a comprar una casa o porque va a adquirir un bien que verdaderamente vale la pena. Tomar un préstamo para pagar una deuda, yo no lo recomiendo, ¿sí? A veces no queda alternativa, pero habría que sentarse y evaluar bien la posibilidad para que esa persona pueda salir de la deuda, ¿sí? Pero el préstamo, digamos, es bueno siempre y cuando sea para crecimiento y no que sea para tapar baches, ¿sí? ¿Por qué? Porque se torna después difícil. Y siempre que uno toma un préstamo, por ejemplo, si voy a tomar un préstamo, como les decía, para comprar una casa, tengo que asegurarme que el dinero que a mí me dan, si yo vendo mi casa el día de mañana por cualquier eventualidad, lo pueda cancelar ese crédito, ¿sí? Y no que yo tome más crédito que después lo que termina saliendo a mi casa. Entonces después, aunque venda mi casa, no lo cancelo el crédito. ¿Se entiende? O sea, un crédito, un préstamo es bueno siempre y cuando el respaldo, la garantía que a mí me da de lo que me compre, si me sucede una eventualidad, yo al venderlo lo puedo cancelar. Si no lo puedo cancelar, no. Entonces, como bien le decía, bueno, esto de las deudas, de salir las deudas, hoy es difícil, está complicado quizá en muchos ámbitos, pero no es imposible, ¿sí? Yo creo que siempre el primer paso para salir de las deudas es reconocer que uno está teniendo deudas, eso es lo primero. Hablarlo con alguien, contarlo, ¿sí? Porque esconder no sirve de nada. No digo que lo publiquen en las redes sociales, pero sí que hables con alguien que te pueda ayudar, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, por ejemplo, me toca que a veces me vienen a, mira, necesito que me ayudes porque estoy en deuda. Bueno, a ver qué pasó. No estoy pudiendo pagar la tarjeta. Bueno, hace 6 meses que no pago la tarjeta. Y digo, ¿y ahora venía a hablarme 6 meses después? ¿Por qué no viniste? Si el primer mes no la pudiste pagar y ya te diste cuenta que al segundo mes no la podías pagar, ¿por qué no viniste ahí a verme? Ahora sí es una pelota eso, ¿sí? O sea, el interés que cobra una tarjeta de crédito es un 140% mensual. Aunque no sepas matemáticas, yo te digo 140% mensual y es un montón, ¿sí? Es un montón. Y cuando uno no paga y va pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, a vos el saldo que te queda al otro mes, ¿sí? Se le aplica el interés a ese saldo y al nuevo monto que tenés que pagar. Entonces, es como una pequeña bola de nieve. Cuando uno deja de pagar el total de la tarjeta de crédito y empieza a pagar el mínimo, en el tercer o cuarto mes ya estás pagando intereses, no estás pagando y ya te queda la deuda, ¿sí? Entonces, siempre en los primeros 2 o 3 meses hay posibilidad, por ejemplo, existe en la tarjeta de crédito algo que se llama plan B, es que vos congelás la tarjeta, financiás lo que te resta, ¿sí? Entonces, de esa manera, hay una alternativa como para frenar. Lo que tenés que hacer es no usar más la tarjeta, ¿sí? Yo siempre digo, congelala, metela en un vaso con agua y metela en el freezer, y ahí congelá y no la toques más, ¿sí? O rompela, bueno, esto también es aprendizaje, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, formas hay. Sí, y estaría bueno que podamos la próxima clase desarrollar también un poco más sobre esos préstamos que dan
tipo financieras, casas de electrodomésticos, porque hemos tenido casos de personas con necesidad que sin saber lo que se hacían metido en esos tipos de compras, con unos intereses altísimos, así que estaría bueno que también nos puedas dar herramientas y consejos para no meternos en quizás querer comprarnos la heladera que se rompió, que necesitamos, pero sin caer en bueno, no voy a decir los nombres, pero en las casas de electrodomésticos que tienen intereses muy altos. Así Sí. que no sé si queda alguna duda sobre el tema que hoy desarrollamos. Si alguien tiene alguna duda más sobre el tema de hoy, pueden escribirlo en el chat. Si no, vamos a estar ya cerrando. A mí me encantó, digamos, anoté 3 puntos de los 3 temas que diste hoy. Puse diezmo, obediencia que nos bendice, ofrenda, la reverencia que habla de mi corazón, que me representa, y la siembra es lo que voy a cosechar a futuro. Tal Entonces, cual. me armé esos 3 grupitos y dije, bueno, el diezmo me bendice, me pone bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado y la soberanía de Dios. La ofrenda habla de cómo está mi corazón, y la siembra es lo que voy a cosechar. Entonces, Tal me cual. encantó eso. la verdad, Bueno, muy bueno. pero muy claro. Bueno, perfecto. Ahí una sola cosita nomás, ¿sí? Que por ahí una pregunta, bueno, de las deudas. Mira, la Biblia dice que no tenemos que deberle nada a nadie, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que ahí tenemos que partir con la base. Y por ahí estos consejos que después los desarrollamos la semana que viene, de las cuotas, hoy uno dice, bueno, pero lo saco en cuotas porque le gano a la inflación. Está bien, sí, capaz que le ganás a la inflación, ¿sí? Pero la palabra de Dios está por encima de ganarle a la inflación o no. Por lo menos en mi caso creo que está ahí arriba, ¿sí? Entonces, más allá de las posibilidades de las cuotas, uno a veces tiene que evaluar cómo quedó frente a Dios, ¿sí? Y a veces las cuotas son buenas, a veces no queda alternativa, pero a veces se hace una pelota que estás pagando muchísimo dinero en cuotas, y yo creo que, bueno, no es lo recomendable, ¿sí? Y la satisfacción que te da ahorrar unos meses, ir y poder comprar algo y saber que ya está, no tiene comparación, ¿sí? A mí me asusta mucho, y de hecho a veces, obviamente que uso la tarjeta de crédito con responsabilidad, pero a veces compro algo y le digo a Pato, mira, digo, tengo puesto esto que todavía no lo pagué. Y se ríe, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, porque es así, yo no lo pagué, fui, lo compré, me lo puse, si se me rompe, lo tengo que pagar igual, ¿sí? Y todavía no es mío. Pero bueno, un poco va por ahí, como para que uno vaya entrando en ambiente, digamos, ¿sí? A ver, obviamente, yo he sacado cosas en cuotas, estoy pagando el crédito hipotecario de mi casa, ¿sí? Pero, digamos, yo estoy ahorrando para poder cancelarlo antes de los 20 años, ¿sí? Si no queda otra, lo voy a pagar en 20 años, pero mi meta es cancelarlo antes, ¿sí? Y no ser deudor de nadie, como dice la palabra de Dios. Excelente. Tenemos una última pregunta. Sí. Atado a esto que está diciendo, no ser deudor de nadie. Primero, no ser deudor de Dios, ¿no? De lo que a Dios le corresponde. Primer punto, no Tal lo cual. que compartías. Después dice la pregunta, sacando el diezmo, entre ahorrar, pagar deudas y separar para un proyecto, ¿qué es lo primero? Bueno, ahí hay que ver hasta dónde llega el bolsillo, digamos, a ver, hay que ver cuánto dinero entra ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el ahorro puede servir para fondear un proyecto, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, ese proyecto, como yo les decía el otro día, tiene que estar enmarcado. Un proyecto tiene que estar escrito de pe a pa, digamos, todo, detallado, ¿sí? Y yo creo que pagar deudas, yo lo pondría antes, ¿sí? Que un proyecto. Salvo que exista una posibilidad de generar un proyecto que el momento es hoy y el mes que viene empieza a generar, bueno, ahí me sentaría a evaluar. Pero yo creo que primero el no tener deudas es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra dice que no le debamos nada a nadie, ¿sí? Entonces, ponía un poquito en esa escala, lo pondría yo, ¿sí? Perdón, pero ¿habían puesto algo de los créditos para monotributistas, puede ser, o no? Eso te iba a Y preguntar. vamos a Sí. preguntar eso. Eso, Bueno, ¿qué consejos tenés para los préstamos para monotributistas? Porque ya que el monotributista tiene un ingreso irregular, ¿no? exacto. Bueno,
A ver, si como monotributista vos tenés más o menos y sabés que podés sostener ese crédito, que no sé ahora de qué monto estamos hablando, hay que saber que eso no es que te dan dinero en efectivo. ¿Sí? Los créditos que salieron ahora para monotributistas no te dan dinero en efectivo, te ponen crédito en la tarjeta, o sea, te pasan dinero en tu tarjeta. No sé si leyeron la letra chica, pero es así, no es que yo voy al banco y me dan ese dinero, no. Me dan tipo descubierto en tarjeta de crédito. ¿Sí? Está bueno que no tenés interés. Tenés que ver si vale la pena que lo uses con la tarjeta de crédito. ¿Sí? Habría que analizar bien el caso, de última lo podemos charlar bien, en concreto, pero ¿qué? O sea, si yo con ese dinero no lo adquiero, me viene bien hoy porque me compro mercadería, no vas a poder comprar mercadería porque eso está en la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces tenés que ver si podés comprar mercadería con la tarjeta de crédito y te sirve para tu negocio, perfecto. Pero si no, no sé, si soy monotributista y soy profe de educación física, no vas a poder, digamos, tener ese dinero. ¿Sí? Te vas a poder comprar unas pesas o algún material, pero, digamos, es plata que te dan en la tarjeta, no es dinero real en tu mano. Entonces tenés que ver por qué, como yo les digo, el manejar la tarjeta de crédito requiere de una conducta muy importante. La tarjeta de crédito hay que usarla como si fuese una tarjeta de débito. Esa es la manera correcta de usarla. ¿Sí? Yo voy, me compro algo y ya separo el dinero para el mes que viene pagarlo. No lo pago con la plata del mes que viene. ¿Sí? Sino que lo tengo que separar hoy el dinero. Después, si quieren, lo explico mejor. Pero para mí la tarjeta de crédito, el buen uso, es usarlo como una tarjeta de débito. Es eso. Si estás estás en una situación muy compleja y necesitas ese crédito, está bueno porque es a tasa cero. ¿Sí? O sea, en ese sentido está bárbaro. Pero saber que es crédito en la tarjeta. Eso que hay que saber. No sé si lo sabía, pero bueno. Que no se podría sacar para pagar, por ejemplo, tarjetas de crédito que tengo, que estoy debiendo. Claro, no es un dinero que vas a poder sacar. Sí vas a tener que usar la tarjeta para gastarlo, la tarjeta de crédito. Entonces tenés que saber bien, o sea, hay que ver bien, de que tengas el concepto bien de cómo se usa la tarjeta de crédito, porque puede ser contraproducente. ¿Sí? Porque yo pues, qué bueno, vamos, lo gasto, total, después lo pago. Bueno, pero, a ver, el tema de las cuotas es eso, es como si, bueno, saco algo, ¿se acuerdan que en un momento había 50 cuotas? ¿Sí? Sí. Lo compré 50 cuotas. Bueno, qué sé yo no tengo los días contados, yo no sé si voy a vivir, o sea, Dios quiera que sí, que viva un montón de años más, ¿sí? Pero me comprometo a pagar algo en tantas cuotas. Bueno, tenía que tener un seguro de vida, cosa que si me pasa algo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas a estar en un crédito hipotecario, te hacen pagar un seguro de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quieren asegurar que si vos te morís, eso lo va a pagar alguien. Las cuotas, digamos, si vos no las pagás, bueno, obviamente después alguien lo va a tener que pagar. Entonces uno cuando se mete en cuotas tiene que pensar, bueno, yo, a ver, ¿qué estabilidad tiene mi trabajo? ¿Puedo comprometerme con algo a 12, a 18, a 50 cuotas? ¿Puedo? Y la verdad que no, porque no sé cómo va a ser el mes que viene. Bueno, entonces tenés que tratar de no vivir de cuotas, tratar de manejarte siempre a contado. ¿Sí? Bueno, súper claro, muy interesante también los temas que vamos a estar hablando la próxima clase: endeudamiento, tarjeta de crédito, cómo ahorrar, cómo salir de deudas, tarjetas de créditos también ya lo Me interesa repetí. mucho el punto de presupuesto. Presupuesto quizás estaría bueno, si existe posibilidad, Ezequiel, que capaz que nos traigas un ejemplo, capaz que el que no sabe manejar Excel pueda tener una noción de cómo saber escribirlo en un papel, capaz que podemos tirar alguna propuesta de esas, y si alguno más tiene alguna pregunta o consulta o tema que les interesaría, aprovechemos ahora el chat. Raúl y Patricia, ¿quieren estar cerrando ahora este tiempo? Los escuchamos. Ahí están. Okay. Vamos a orar y bendecir este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por traer. Gracias, Señor, por traer en este tiempo, Señor, todo a la verdad. Gracias por traer los diezmos frente a la verdad. Gracias por traer la ofrenda frente a la verdad. Gracias por traer la siembra frente a la verdad.
Gracias porque la verdad hoy ha sido el centro realmente de este aprendizaje. Y Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida del pastor Ezequiel. Bendecimos su vida y gracias, Señor. Señor, como iglesia estamos siendo muy bendecidos y tenemos mucha expectativa para el sábado próximo. Gracias por su generosidad, Señor, de servirte un sábado más, bendiciendo aquí a la iglesia de Rumbo Norte. Gracias, Señor. Yo te pido una bendición sobre su familia, pero también te pido una bendición sobre la iglesia Vida Sobrenatural. Bendice a la iglesia Vida Sobrenatural. Señor, te damos gracias, Señor, por tanta generosidad. Gracias. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén.